la Escritura en nuestras vidas es una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino. Por lo tanto, hermanos, nosotros hemos venido a este lugar a oír palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron con esa hambre de escuchar palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta serie bajo el libro de los Gálatas. Y en esta oportunidad le puse por título a la predicación: justificación solo por fe. Y dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Queridos hermanos, hermanas, ya acá nos estamos adentrando al tema de la justificación. Y esa palabra justificación o justificar es un vocablo que es utilizado en término judicial, que significa de absolver, declarar justo o pronunciar sentencia favorable de aceptación. Nuevamente, absolver, declarar justo o pronunciar sentencia favorable de aceptación. En este caso, la humanidad ante el juez justo que es Dios, por Dios, la humanidad es declarada culpable. De acuerdo a Romanos capítulo 2 y capítulo 3. Pero la persona que reconoce su condición espiritual delante de Dios, y estoy hablando de su incapacidad moral y espiritual delante de Dios, y acude al Señor Jesucristo en fe, recibe la plena absolución a el problema llamado pecado. Y el juez justo, que es Dios, le declara justo ante él. También la justificación es un acto legal e instantáneo, donde Dios considera nuestros pecados como perdonados, considera la justicia de Cristo como si fuera nuestra. Para que todo fuese posible, que la justicia de Cristo fuese considerada a la nuestra o nuestra justicia, para poder ser justificados ante Dios, se produjo una doble transacción. Una doble transacción, y estoy hablando todo lo malo nuestro, estoy hablando de pecados, iniquidades y rebeliones. Vea, todo lo malo nuestro fueron imputados en Cristo cuando estuvo colgado en la cruz. Y cuando todo lo malo nuestro, el pecado, iniquidades, rebeliones, imputados en Cristo, ¿qué dijo Cristo? Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí puedes ver la evidencia que todo lo malo nuestro, de la humanidad, del mundo, fueron imputados en Cristo. Ahora, muere Cristo, vence la muerte Cristo, resucita Cristo, hace justicia, satisface la ira de Dios y todo lo bueno de Él. Estoy hablando su vida perfecta o en perfecta obediencia al Padre. Pasa al creyente. Es imputada al creyente. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, lo siguiente: al que no conoció pecado, está hablando del santo, de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Ahora, por nosotros lo hizo pecados, culpables somos nosotros.
realmente pecadores, merecedores de la muerte eterna. Y ahora, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. El Señor Jesús dijo: separados de mí, nada puedes hacer. Y cuando habla de nada, es absolutamente nada puedes hacer. Por tanto, la justificación solo se basa en los méritos del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y nunca jamás en nuestros méritos, ni en sus méritos, ni en el mérito de otro humano en particular. Solamente en el Señor Jesucristo. Si fueran nuestros méritos o mis obras las que me justifican, estamos perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo si fuera su mérito, su justicia. Sirviera entonces para nada lo que usted hace. Al mismo tiempo, todos condenados si fuera nuestro mérito, si fueran nuestras obras las que nos justifican ante Dios, estuviéramos perdiendo el tiempo y condenados. Pero gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por Cristo. Todo es por fe. Amén. Precisamente, hermanos, esta doctrina de la justificación fue el punto de inflexión y la diferencia central y primordial entre los protestantes y católicos. La justificación. Allá en el tiempo de la Reforma. Acuérdate cómo estaba Martín Lutero, angustiado completamente. Y cuando él lee Gálatas, lee Romanos, ve partes de los Salmos, y él se ve ahí y él dice: Dios, solo fe, solo gracia, solo Cristo. De esa manera, por la fe, es que puedo ser justificado. Creer, hermanos, creer que se puede ser justificado por medio de los sacramentos es sencillamente una herejía más. Una herejía más. Creer si usted se puede bautizar única y exclusivamente por medio de los sacramentos. Hermanos en Cristo, somos total y plenamente justificados al instante que creemos genuinamente en nuestro Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo va a usar el mejor ejemplo de todos para enseñar sobre la justificación. Y digo el mejor ejemplo de todos porque él va a usar a un personaje del Antiguo Testamento, y este es Abraham. Abraham, considerado el padre de la fe. Ahora, ¿por qué es el mejor ejemplo? Abraham agradó a Dios por fe, no por las obras de la ley. Es más, ni existía la ley escrita. Ni existía la ley escrita. Abraham, por lo tanto, es la mejor ilustración para la justificación, ¿verdad que sí? Gálatas 3, capítulo 3, versículos 6 al 9, dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esta porción que acabamos de leer es muy similar a Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. El apóstol Pablo dice allá en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3 lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mira, si Abraham, en pocas palabras o otras palabras, fue justificado por las obras, es obvio que él hubiese tenido de qué gloriarse. Porque yo hice esto, Dios me aceptó. Porque yo hice esto en mi carne, Dios me aceptó. Dios hizo un gran pacto conmigo porque yo hice esto. Por eso es que Pablo está diciendo, si él, Abraham, fue justificado por las obras de la carne que él hubiese hecho, él tiene de qué gloriarse, pero no fue así. No fue así para con Dios. Porque la Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham incluso, qué interesante esto, incluso él fue justificado antes de la circuncisión. Por lo tanto, ni la ley, ni justificarte, ni circuncidarte, te va a justificar. Porque Abraham, el padre de la fe, fue justificado antes de la ley y antes de la circuncisión. Y todo esto fue recibido con fe. La justificación. Las promesas de Dios. Todo Abraham lo recibió con fe. Promesa de Dios que Abraham atesoró en su corazón sin hacer ninguna obra. Por lo tanto, gran deuda tienen aquellos que creen que por hacer buenas obras para salvación serán justificados. Nadie, absolutamente nadie es justificado por medio de las obras. El apóstol Pablo les dio un gancho al hígado fulminante a los falsos maestros judaizantes. ¿Por qué ahora el apóstol Pablo le dio un gancho fulminante a los maestros judaizantes? Bueno, porque estos consideraban a Abraham como su padre terrenal y creían que porque como ellos venían de la descendencia de Abraham, ya ellos eran justificados. ¡Qué bárbaros! Y qué terrible error por parte de estos judaizantes. Creerse que porque vengo de la descendencia de Abraham, ya yo soy justificado. Eso se parece mucho al siglo XXI, a nuestro tiempo. ¿En qué se parece? Bueno, hacerle
creer o que nuestros hijos crean que porque nazcan en un hogar cristiano ya son justificados. Es un terrible error enseñarles eso. Los falsos maestros judaizantes se creían que estaban justificados porque venían de Abraham. Y Pablo les da un gancho al hígado, fulminante. También, al sol de hoy, se les da un gancho fulminante a aquellos que creen que por nacer en un hogar cristiano ya son justificados, ya son cristianos, ya son santificados. Mentira, mentira, pura mentira del diablo. Y los que corren más peligro son los hijos de los pastores. Hijos de los pastores. Porque piensan que como soy un hijo de un pastor, ya Dios me tiene algo ya reservado en el cielo. Déjame decirte que Dios tiene hijos, no tiene nietos. Dios tiene hijos, Él no tiene nietos. Y aquellos hijos de Dios son aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo. Mi hijo terrenal, mi hijo de sangre, necesita también a Cristo. No porque yo sea el pastor de esta iglesia, está Daniel Jesús, mi hijo, ya él es cristiano. No, 1000 veces no. Él también va a necesitar a Cristo como su Salvador. Y aquellos que vengan también. También van a necesitar a Cristo como su Salvador. Y usted también, hermanos y hermanas que están aquí presentes, no caigamos a mentira a nuestros hijos. Hablemos la verdad a nuestros hijos. No seamos como los falsos maestros judaizantes, que por creer que venían de Abraham ya eran justificados. No, Señor. Y todo esto que yo les estoy diciendo en cuanto a los maestros judaizantes, todo esto me hace recordar al debate que tuvo el Señor Jesucristo justamente con unos judíos. Que estos, entre comillas, habían creído en Cristo. Y vas a ver por qué, entre comillas, habían creído en Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 40, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, aquí está la frase de los religiosos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Aquí están las palabras de los religiosos. Linaje de Abraham somos nosotros. ¿Y cómo dices tú que seremos libres? O sea, las promesas que se le fueron dadas a Abraham nos alcanzan a nosotros. Y Abraham fue justificado por fe. Le fue contado por justicia, por creer, a Dios. Y por lo tanto, nosotros venir de Abraham, ya eso nos alcanza. Palabras religiosas. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron otra vez palabras religiosas: nuestro padre es Abraham.
Seguían los judíos diciendo lo mismo. Nuestro padre es Abraham. Oídos sordos tenían los judíos. Nuestro padre es Abraham. Se parece mucho a esto. Mi papá es pastor. Y por ser el pastor, ya yo soy cristiano. Eso es mentira. Mi abuelo es cristiano. Y por la promesa, mi abuelo. ¿Cuál promesa? La que crees tú y serás salvo tú y tu casa. Oh, si fuera así, todo el mundo fuera salvo, ¿sí o no? Si el asunto fuera así, todo el mundo fuera salvo, todo el mundo para el cielo. Todos justificados. Es verdad que en la Biblia en Hechos dice, hey tú, crees tú y serás salvo tú y tu casa, pero ¿a quién? ¿Quién es ese tú? ¿A quién esas palabras fueron dirigidas por parte del apóstol? Un carcelero. Y efectivamente creyó él y creyó su casa, ya, punto. Ya, pero esa no es una promesa que Dios está haciendo. No caigamos en el error. No caigamos en la mentira. Debemos de predicar el evangelio. Y que la gracia de Dios los alcance. Y que nuestros hijos con fe acepten a Cristo como su Salvador para que sean justificados. Amén. Estos estaban, mira, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Oír la voz de Dios y seguir a Dios. Y ahí estaba el mismo Dios hablándole a los judíos. ¿Y qué hacían ellos? Oh, no, te quiero matar. Y por eso es que Cristo está diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Bájense de la nube. Bájense de esa nube porque ustedes son descendientes de Abraham y son justificados. Es mentira. Conozcan la verdad y la verdad los hará libres. La verdad, hermanos, a nosotros nos hizo libres. Amén. Este pasaje más adelante se pone interesante. Muy interesante, hermanos. Porque Cristo les dice a ese grupo de judíos que pensaban que, bueno, somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham, somos justificados, etc. Cristo les dice, ustedes tienen un padre, sí es verdad, y ese padre es el diablo. Ese padre es el diablo. Todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Y tenemos, por lo tanto, que conocer a Cristo. Amén. Para hacer justicia en Cristo y ser así hijos de Dios. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. De que ellos también necesitan al Salvador Jesucristo. Hermanos, hermanas, no caigamos a mentira a nuestros hijos. Por el amor al Señor. Recordemos que el apóstol Pablo reprende y le dice al apóstol Pedro lo siguiente. Nosotros judíos de nacimiento. ¿Otros judíos más? ¿Descendientes de quién? Ya saben, de Abraham. Y Pablo muy claro dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo. Aquí está Pablo diciendo, no, yo soy descendiente de Abraham y ya está listo. Ya estoy justificado. No, nosotros, oye, Pedrito,
Impíos los dos, pecadores también. Tuvimos que depositar nuestra fe en Cristo para ser justificados. Por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, absolutamente nadie, será justificado. Recuerda, hermanos, Abraham fue justificado, le fue contado por justicia, por la fe, antes de la ley y antes incluso de ser circuncidado. Y en el versículo 7 de Gálatas 3, el apóstol Pablo continúa diciendo: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dios le dijo a Abraham que sería de bendición para todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿cómo sería esto posible? Que él sería de bendición para todas las familias de la tierra. Recordemos que Abraham forma parte del árbol genealógico del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el Mesías prometido. La simiente prometida allá en Génesis 3:15. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y toda persona es justificada a través de Cristo por la fe. Y es lo que Pablo está explicando, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque Abraham por fe creyó a Dios. ¿Ok? La promesa de una simiente que iba a bendecir a las naciones. Lo creyó. Hermanos, ¿y usted cree por fe de que sus pecados son perdonados? Amén. Amén. Por medio de esa simiente que ya vino. Los del Antiguo Testamento lo esperaron, una fe futura, lo estuve explicando la semana pasada. Y fueron pues justificados, fueron perdonados, o sea, salvos, ¿ok? Por fe futura en Cristo, en la simiente. Nosotros una fe pasada porque ya vino Cristo. Amén. Y murió en la cruz y nos justifica. Abraham, repito, es conocido como el padre de la fe. Porque él creyó a la promesa que Dios le dio. Entonces, usted cree en la promesa que Dios te dio. Que tus pecados son perdonados por la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, por fe somos salvos, justificados y hijos de Abraham. Amén. Por fe. Se puede decir entonces, hermanos, que Dios pre-evangelizó a Abraham. La fe viene por oír y oír palabra de Dios. El ser humano es justificado por fe. Vea que la fe no viene por oír o hacer las obras de la ley, sino por oír con fe el mensaje. Dios pre-evangelizó a Abraham. O sea, Dios le presentó el evangelio a Abraham y Abraham creyó por fe. Vea cómo dice el versículo 8 de Efesios capítulo 3. Seguimos allí. Pablo dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Aleluya.
el evangelio son buenas nuevas. Noticias buenas. Buenas noticias es el evangelio. Y Pablo está diciendo, previendo que Dios había de justificar, ¿por dónde? Por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, o sea, el evangelio a Abraham. La simiente prometida, ese es el evangelio. Y todo esto Abraham lo creyó por fe. En definitiva, hermanos queridos que estamos aquí presentes, Abraham obedeció la voz de Dios y creyó en Él, creyó en Dios, a lo que Dios le dijo, y Dios le tomó en cuenta como justicia, no por las obras de la ley, ni por ningún tipo de circuncisión de nada. Todo fue por fe. Única y exclusivamente por fe. Es más, la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy Dios también salva y justifica al pecador de la misma manera en base de la fe. En base de la fe. Fe en Cristo. Amén. Hermanos, bienaventurados somos. Amén. Felices somos. Porque el Señor Jesucristo nos justifica. Amén. Todo lo malo nuestro cae en Cristo en la cruz. Pero toda la vida perfecta de Cristo cae en el creyente. Felices somos, bienaventurados somos, porque en Cristo somos justificados. Y Pablo continúa en el versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bendecidos. Hay bendición, hermanos, cuando somos justificados por Cristo. No hay mayor bendición, hermanos. No hay mayor bendición ni ningún bien material. Nada se puede comparar. Nada se puede comparar que ser por Dios declarados justos. Amén. Y todo esto es a través del Salvador Jesucristo. Amén. Por fe somos salvos. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Les estuve diciendo al principio que la ira de Dios está sobre el pecador. ¿Cómo entonces apaciguar esa ira? ¿Cómo entonces, pues, hacer paz para con Dios? Y ya se los dije en el transcurso del sermón, pero se los repito, es Cristo. Y me gustaría leerles Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué significa la palabra justificar? Significa declarar justo. Significa absolver. Y significa pronunciar sentencia favorable de aceptación. Por lo tanto, vea esto: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra sentencia de muerte declarada por Dios fue esta: sentencia favorable, sentencia absuelta. Eres declarado justo, justa. Y todo esto por los méritos de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora ve las bendiciones de la justificación. Por obtener esa justificación. El versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, entrada al lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote cada año. Pero ahora el sumo sacerdote, una vez para siempre, Cristo, nos da acceso directo al trono de la gracia. Y todo esto es por fe. Todo esto es por fe. Donde sea, usted tiene acceso directo al trono de la gracia, porque ya usted es justificado por Cristo. Vengan y anoten su petición para enviarla al muro de los lamentos, porque ya Dios escucha más rápido. No, eso es mentira. Eso es mentira. Mujer, ni en este monte ni en el otro monte, le dijo Cristo a la mujer samaritana. Donde sea, va a llegar el día que el Padre tendrá adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Y ser un adorador en espíritu y en verdad es esto: ser justificados por Cristo. Amén. Cuando una persona es justificada por el Señor Jesucristo a través de la fe de Cristo, es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Y a donde sea, cuando sea, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por gracia somos justificados. Por eso es que le dije que no hay mayor bendición. No la hay. No hay mayor bendición ni ningún bien material que ser por Dios declarados justos. Y a través todo esto del Señor Jesucristo. Amén. Este mismo mensaje, hermanos, que usted creyó en fe, es el mismo mensaje que le debemos de transmitir a nuestros hijos. Amén. A nuestros hijos. El mensaje de la cruz. En la cruz, allí nuestro Salvador llevó todos nuestros pecados. Y creemos esto por fe. Sigue diciendo Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. O sea, esa palabra gloriar significa gozamos. Nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, hermanos, en el momento que nosotros somos justificados por gracia, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Amén. El amor de Dios no se puede comprar. La gracia de Dios no se puede comprar. La salvación de Dios no se puede comprar. Ser declarados justos ante Dios no se puede comprar. No se le puede pagar a Dios.
jamás. Solamente fe. 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 Solo fe. Solo palabra. Solo escritura. Dijo Martín Lutero. Hermanos, hermanas, solo fe. Dios bendice la fe. Amén. Y por medio de la fe somos justificados. Gloria a Dios. Así que hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén. Que el Señor me los guarde. Póngase de pie y vamos a orar. Darle gracias a Dios. Porque por medio de la fe en Jesucristo somos justificados. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial. Tuya es la gloria. Amén. Tuya es la honra por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Gracias a ti, Señor, somos salvos. Padre mío, Abraham creyó en ti, Señor, en fe, y le fue contado por justicia. Amén. No hay obra alguna que nos pueda justificar. La salvación es por fe. Y somos salvos por fe en Cristo. Amén. Fe no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Padre mío, unidos a ti, somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Tu sangre tiene poder. Amén. Claro que sí. Poder para justificarnos ante el Padre, ante un Dios que está airado con la humanidad, Dios. Usted, Señor Jesucristo, hace la paz para con Dios. Gloria a ti, Señor. Bendito por la eternidad. Amén. Guarda y cuida a tu congregación, Dios. A tus ovejas, Dios, a nivel mundial. Guárdala, Señor. Y aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Dios. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Amén.